Hola, buenos días a todos. Soy Josep Pagès y bueno, intentaré dar una visión práctica de la interesante ponencia de Alberto. De acuerdo, estupendo. Vale. Entonces, digamos, esto es Navision. Esto es la pantalla de roles que comentaba Alberto ahora al final. Esto concretamente es la pantalla de procesador de pedido de ventas. Bueno, y como podéis ver, pues estas pantallas de roles están orientadas a que cada perfil pues pueda tener, digamos, a un golpe de vista pueda tener todo lo que le va a ayudar en su trabajo del día a día. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos gráficos, si tenemos situaciones de cómo están diferentes tareas, como pedidos de venta, pues tengo 17 retrasados, 6 listos para enviar, ¿de acuerdo? Nos da pues una visión del trabajo, de nuestro trabajo del día a día, ¿vale? De estos roles, pues como ha explicado Alberto, hay varios y a cada perfil se le puede configurar el suyo propio, ¿vale? Bueno, entonces, yo si me permitís voy a empezar explicando una cosa que a mí me gusta mucho, que es que, fijaos que me voy a ir al plan de cuentas y desde el plan de cuentas, que además de ser el plan de cuentas es un balance de sumas y saldos, o sea que es las dos cosas a la vez. Entonces, yo por ejemplo estoy viendo una cuenta y estoy viendo el saldo de esta cuenta, ¿de acuerdo? Una cosa que es muy interesante en Navision es cuando yo me sitúo encima de un saldo o de un, digamos, de un campo numérico. La mayoría de campos numéricos suelen ser campos calculados, como por ejemplo el saldo o el inventario o cualquier campo de esos, ¿no? Entonces, cuando me sitúo encima, me aparece una mano donde yo puedo pulsar aquí encima y lo que estoy haciendo es un drill down y estoy navegando por la información. Bueno, esto me gusta destacar que esto está disponible en todas partes en Navision, ¿de acuerdo? Entonces yo a partir del saldo, pulsando encima y hago drill down y veo de dónde está apareciendo, cómo Navision está calculando este saldo, ¿de acuerdo? Entonces estoy viendo aquí movimientos y estoy viendo cosas. Yo, por ejemplo, bueno, esta no, espera, voy a coger otra cuenta, que esta no estoy seguro de que para mostraros lo que realmente os quiero mostrar. Voy a coger una cuenta de compras, voy a hacer lo mismo, voy a pulsar sobre el saldo, hago el drill down y entonces cuando me sitúo encima de un registro cualquiera, yo tengo otra opción. Normalmente en todo Navision tengo la opción de navegar, donde al pulsar navegar lo que está haciendo Navision es que está buscando por toda la base de datos qué es lo que encuentra relacionado con este registro que yo he seleccionado. Y entonces él ahora me está mostrando todo lo que ha encontrado, todo relacionado con este registro. ¿De acuerdo? 3 movimientos contables, uno de IVA, uno de proveedor, uno cuento cartera. Y aquí veo que ha encontrado una factura de compra. Entonces, yo seleccionando la factura de compra y dándole a mostrar movimientos relacionados, lo que estoy haciendo es acceder a la factura de compra. Y estoy viendo la factura de compra pues tal cual se introdujo pues en el día en que alguien pues la puso en el sistema, ¿de acuerdo? Con esto lo que os quería mostrar es cómo con la facilidad de los campos calculados, bueno, además de la facilidad, la potencia, o sea, los campos calculados hemos de tener en cuenta que son datos que se calculan en tiempo real, no son acumulados, no son datos, digamos, que estén almacenados en ningún sitio, sino que Navision los calcula en tiempo real. Esto lo que proporciona es que básicamente lo que proporciona es fiabilidad, porque al ser un dato calculado sabemos que este dato es correcto, porque Navision lo está calculando en tiempo real, ¿no? Entonces, pulsando encima, hago drill down, selecciono el registro, le doy a navegar y aquí mostrar movimientos y con unos pocos clics lo que he hecho ha sido, digamos, navegar desde el balance de sumas y saldos, he llegado a la factura final. Estoy viendo la factura tal como se introdujo en el día, ¿no? Donde puedo ver el detalle de qué es lo que compramos y, ¿de acuerdo? Qué forma de pago, con qué vencimiento, ¿de acuerdo? Esto es una de las cosas que tiene Navision, que es, ya tengo, que son de estas cosas que están por todas partes, está por toda Navision, ¿de acuerdo? ¿Qué
¿Qué más? Por ejemplo, el tema de dimensiones que comentaba Alberto. Os voy a mostrar un poco cómo aquí estoy en la parte, digamos, de configuración o de administración de Navision. Y entonces me voy a dimensiones. Digamos que las dimensiones, como podéis, como es evidente, el nombre de dimensión es un concepto genérico, ¿no? Un concepto que, bueno, entonces yo una de las primeras cosas que tengo que hacer en Navision es poner nombre a mis dimensiones, ¿no? O sea, lo que yo quiero controlar dentro de la compañía, pues le voy a poner un nombre. En este ejemplo que tenemos en pantalla, pues alguien decidió pues que quería controlar áreas, campañas de venta, compradores, departamentos, grupos de cliente, grupos de negocio, programas y vendedores. Estas son las dimensiones que están, o sea, alguien ha puesto unas etiquetas a las dimensiones para, digamos, que sea un concepto explícito y no genérico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si selecciono área, otra parte que tengo que hacer es definir los valores de esta dimensión. ¿De acuerdo? Yo he decidido que tengo una dimensión que se va a llamar área y entonces lo que hago es definir qué valores van a estar en tu dimensión, ¿no? Entonces, y es interesante que estos valores yo los puedo, digamos que puedo crear totales y subtotales dentro de esa dimensión, ¿no? ¿De acuerdo? Puedo crear, a partir de aquí puedo crear reglas, por ejemplo, pues puedo definir en qué áreas de Navision yo voy a hacer que esta dimensión sea obligatoria, para que, digamos, para obligar que no queden blancos de dimensión. O puedo, digamos, puedo bloquear ciertas dimensiones, ciertos valores por lo que sea, ¿no? Porque hemos decidido pues cerrar esa unidad de negocio, como comentaba Alberto, entonces vengo aquí, bloqueo la dimensión y nadie ya podrá introducir valores en esta dimensión, ¿no? También puedo establecer, digamos que puedo bloquear ciertos valores de dimensión, puedo bloquear, ¿no? Pues cosas que puedan, por su naturaleza, pueden resultar ilógicas, pues lo que hago es bloquear ciertas combinaciones de dimensiones o incluso puedo establecer prioridades. O sea, en el caso de que la misma dimensión entre en conflicto porque me viene de diferentes entidades, pues ¿cuál prevalece sobre la otra, ¿no? Digamos que esta sería la primera parte de configuración de dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda parte sería que yo tengo la posibilidad de preasignar dimensiones en entidades, ¿no? Por ejemplo, clientes, artículos, productos, cuentas contables, activos fijos. Diferentes entidades yo les puedo asignar dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un cliente, vamos a escoger un cliente 10.000, por ejemplo, y entonces voy a ver qué dimensiones tiene para asignar. Esta sería, digamos, la segunda parte de la creación de reglas en cuanto a las dimensiones, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí puedo ver que este cliente pertenece al área 30, como podéis ver aquí, y además se ha indicado que tiene que ser obligatorio, o sea, tiene que ser obligatorio informar del área. ¿De acuerdo? O sea, aquí se le está diciendo que el área no puede quedar en blanco, sino que tiene que ser obligatorio, ¿no? Alguien ha decidido que es del departamento comercial y que el grupo de clientes medio. Pero fijaos aquí que alguien ha decidido que esta dimensión tiene que ser igual. O sea, que este cliente pertenece al grupo medio y este valor no puede cambiarse. ¿De acuerdo? Esto es una restricción, pues que en este caso se ha determinado para el cliente 10.000. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que conseguimos es crear reglas de comportamiento y además aquí lo que estoy haciendo es prefijar valores de dimensión, con lo que, digamos que esto, pues evidentemente que cuando yo dé de alta a un cliente tendré que prefijar estas reglas, pero esto lo que me va a permitir es que a partir de este momento, cuando yo haga cualquier transacción con este cliente, pues ya van a haber ciertos valores de dimensión que ya me van a venir predeterminados y con lo que yo, pues bueno, podré cambiarlos o no, pero digamos que esto me va a reducir considerablemente el trabajo o
si me va a preguntar, ¿no? Que en otro caso en Navision me tendría que ir preguntando en cada transacción cuáles son los valores de las dimensiones. De este modo, si los dejo prefijados, pues ya se me disminuye bastante el trabajo, ¿no? Y además aseguro coherencia en la información, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. A partir de aquí, pues lo dicho, cuando registramos transacciones, estas transacciones, digamos, las dimensiones son, podríamos decir que son etiquetas que van acompañando a estas transacciones. Y una cosa, digamos, interesante es que las dimensiones no solo llegan al área financiera, sino que se explotan por todo Navision. Por ejemplo, pues yo podría configurar dimensiones en el área de almacén. Muchas de las acciones que se realizan en el área de almacén no tienen repercusión contable, pero quizá yo pues me interesa determinar por ciertos aspectos que se están produciendo en el área de almacén. Entonces yo podría configurar dimensiones y analizarlas desde esa área, sin que eso tenga ninguna repercusión financiera. ¿De acuerdo? Y a mí me gusta destacar esto porque digamos que sí que las dimensiones se suelen utilizar para conceptos analíticos, financieros, pero me gusta destacarlo porque las dimensiones van un poco más allá y puedo, digamos que yo sería capaz de analizar otras cosas que no tienen nada que ver con la contabilidad o con las finanzas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a partir de este momento, Navision lo que me permite es crear análisis por dimensiones, ¿de acuerdo? Donde yo puedo determinar cuáles dimensiones son las que quiero. O sea, aquí lo que estoy haciendo básicamente es construir un cubo. Yo le estoy diciendo a Navision qué dimensiones son las que quiero incluir en el cubo. Y además puedo poner filtros, O sea, puedo filtrar, Aquí lo interesante es que estoy creando un cubo para poder analizar este cubo. Por ejemplo, en este ejemplo lo que estamos viendo es que se ha puesto la dimensión campaña-venta, área, grupo negocio y vendedor. Y estos son, digamos, serían los 4 ejes que yo tengo en este cubo. Además evidentemente, dice, bueno, ¿y el origen de los datos cuál va a ser? ¿No? Pues el origen de los datos pues es este de aquí, ¿no? En este caso estamos obteniendo la información de contabilidad, concretamente de las cuentas 7 y de las cuentas 6, agrupando por semanas, y entonces pues podemos ver aquí, por ejemplo, aquí estaríamos viendo, a ver, mostrar columnas. Por ejemplo, ¿qué quiero ver en las columnas? Pues aquí tengo disponibles las cuatro dimensiones que yo he definido en el cubo, además de otras dimensiones que son explícitas por sí mismas, ¿no? Como sería la empresa, la cuenta, el periodo, o sea, la fecha, ¿de acuerdo? Pero si yo le digo que quiero ver, pues, vamos a decirle que quiero ver como líneas, quiero ver el área, y que como columnas quiero ver los vendedores y a ver qué es lo que me aparece, ¿de acuerdo? Bueno, en la columna vendedores no me está apareciendo nada, pero en la columna en las filas sí que me está apareciendo valores como decíamos antes, subtotalizados por norte de Europa, total Europa, América y el total, ¿no? ¿De acuerdo? A ver si encontramos otra dimensión donde sí tenga ese grupo negocio, tendrá alguna cosa. Sí, aquí sí. ¿No? ¿Veis como aquí ya tengo líneas en áreas y columnas en grupos de negocio? Entonces ya estoy viendo que, por ejemplo, pues el industrial, el norte de Europa son 19.000 o el grupo de negocio inicio en el norte de Europa son 16.000. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo empezar a darle vueltas al cubo, digamos, con estas, seleccionando pues las líneas y las columnas, lo que hago es empezar a darle vueltas al cubo, ¿no? Otra de las cosas que os comentaba Alberto eran los esquemas de cuentas. Yo los esquemas de cuentas es
podríamos decir que es reporting financiero, y en las últimas versiones lo han dotado de muchísima más funcionalidad, porque este reporting financiero, pues podemos, digamos que podemos, este reporting lo podemos vincular a una vista de análisis, como lo que acabamos de ver. Podemos vincular a una vista de análisis para, digamos, poder hacer reporting financiero basado en dimensiones. Puedo vincular este esquema de cuentas con una previsión de tesorería, por ejemplo, y evidentemente que puedo hacer comparaciones de real y presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el área de presupuestos, aquí tenemos el área de presupuestos donde yo puedo tener diferentes presupuestos, incluso para el mismo ejercicio, y lo que puedo hacer es crear un presupuesto ya no solo a nivel de cuenta contable, sino que puedo crear un presupuesto incluso a nivel de dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces yo accedería a mi presupuesto, ¿vale? Donde yo pues iría indicando, en este caso pues si lo quisiera hacer por meses, iría indicando por cada uno de los meses del año cuál es el presupuesto, y además para cada una de las dimensiones. Esto es interesante, que este presupuesto yo lo puedo exportar a Excel, lo puedo informar en Excel, y una vez lo tenga informado en Excel, luego lo puedo volver a importar. Esto lo facilita bastante el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con el esquema de cuentas, vamos que yo lo que hago aquí es, vamos a ver, lo que hago en este reporting financiero, bueno, aquí como podéis ver ya vienen los informes de las cuentas anuales, ya vienen precreados, pero vamos que el usuario final puede crear sus propios informes, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se hace, ¿no? Pues se hace en base de líneas. Yo por cada línea lo que hago es decirle de dónde voy a coger el dato y de qué cuentas contables voy a coger el dato, y lo que hago es, además, es diseñar columnas. Entonces, y en las columnas pues lo mismo, le digo que de dónde quiero coger esta información. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, me va a coger el saldo del saldo real y el saldo y el presupuesto. Esto me lo va a poner en dos columnas, el real y el presupuesto, y además tengo una fórmula que me va a dar la desviación. ¿De acuerdo? Esto, junto con las líneas, lo que estamos haciendo es poder tener un panorama. Aquí voy a coger la plantilla de columna que estamos viendo antes. Esto lo voy a poner en años para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ¿veis? Aquí, por ejemplo, tengo un balance con el saldo real y el presupuestado y una desviación. ¿Veis? Aquí el saldo, periodo, el presupuesto y el porcentaje de desviación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que, digamos, que me permiten hacer los esquemas de cuentas. Aquí puedo filtrar por dimensiones para poder ver solo la información que me interesa. Sí, ahora no sé si va a salir algo. Voy a filtrar por comercial. Bueno, pues ahora estoy viendo el balance de sumas y el balance de situación para el departamento comercial. Estoy viendo los saldos reales, el presupuestado y la desviación, insisto, para el departamento comercial, porque acabo de filtrarlo por aquí, por esta dimensión. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más? Pues flujo de efectivo. Flujo de efectivo, lo que hago en el flujo de efectivo es puedo tener diferentes previsiones de flujo de efectivo, igual que los presupuestos, una previsión optimista, una pesimista. Y luego lo que hago es integrar estas previsiones con un plan de cuentas de flujo de efectivo, que este plan de cuentas es modificable y creable por el usuario final, donde digamos que
lo que estamos haciendo es definir los orígenes y las aplicaciones de la tesorería, ¿vale? Para cada una de estas entidades, yo lo que puedo hacer es decirle de dónde, cuál es su procedencia, ¿vale? Tengo distintos tipos de procedencia y en el caso de que esta procedencia sea de fondos líquidos, pues le voy a decir pues qué filtros de cuenta, o sea, qué cuenta contable quiero que me coja, y además le puedo decir si quiero que me coja el saldo o el presupuesto de esa cuenta, ¿vale? Entonces, con esto lo que hago es obtener este plan de cuentas de flujo de efectivo, ¿sí? Donde yo además puedo, vamos a ver, aquí creo que había, no es aquí, es aquí donde había este informe, ¿vale? Donde ahora estoy viendo por cada uno porque le he pedido el informe en meses y estoy viendo para cada uno de los meses, estoy viendo los distintos orígenes de fondos y estoy, o sea, al final lo que estoy viendo en la última columna es una previsión de tesorería, ¿no? Entonces, estoy viendo los distintos orígenes y finalmente una previsión de tesorería. Estoy viendo que para cada uno de los meses del año 2015, ¿cuál es mi previsión de tesorería? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? La contabilidad de costes, donde me permite crearme mi propio plan contable de costes, y además me permite crear centros de coste y objetos de coste, ¿vale? Con estos, digamos que con estas tres coordenadas, lo que hago pues es, digamos que la contabilidad de costes, el primer paso que me hace la contabilidad de costes es hacer un reflejo de la contabilidad financiera para que yo luego pueda, digamos, hacer un análisis de costes mucho más depurado, ¿no? ¿De acuerdo? En base a repartos y en base a criterios, pues yo pueda hacer a modo de asientos, yo pueda utilizar esta contabilidad de costes para analizar en más profundidad mis costes, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver, para terminar un poco con el área financiera, digamos que tenemos un módulo de tesorería donde tenemos la gestión de bancos y conciliaciones. Tenemos el módulo de activos fijos, donde puedo llevar el control de todos mis activos fijos y si si están asegurados, pues los seguros correspondientes, ¿de acuerdo? Además, en cada activo fijo me permite que yo pueda disponer de varios criterios, varios libros de amortización, que podrían ser varios criterios de amortización, ¿de acuerdo? Y como mínimo uno de ellos tendría que tener integración con contabilidad, los demás es opcional, ¿de acuerdo? Y el área de valoración de inventario, donde digamos que yo podría pues trabajar con la valoración de mi inventario e incluso pues alterar algún criterio de valoración en caso de que me haya equivocado o de algún error, ¿de acuerdo? Y como me queda poco tiempo, para terminar os voy a dar a ver si podemos ver cuatro cositas acerca de SEPA. Por ejemplo, como sabéis, ahora las remesas en SEPA son básicamente de dos tipos. Me parece que les llaman Core y B2B, que la traducción viene a ser pues que son o personas físicas o empresas. Esto, como podéis ver, lo indicamos en la ficha del cliente, donde en la pestaña de pagos lo que indicamos es tipo de socios, es una empresa o es una persona. Esto lo que hace es indicar si voy a utilizar el adeudo Core o B2B. Y luego en la parte de bancos,
relacionados con este cliente, si me voy a la ficha del banco, lo que tengo es pues evidentemente el código IBAN y el código SWIFT. Y otra cosa interesante es que puedo guardar un registro de los mandatos. Microsoft lo ha llamado órdenes de domiciliación de adeudo, pero esto es lo que comúnmente se conoce como mandatos, ¿de acuerdo? Entonces, puedo yo guardar un registro de los mandatos, saber, tener información de desde cuándo hasta cuándo es válido este mandato, cuándo se firmó y, por ejemplo, pues el tipo de pago, si es un pago único o es un pago recurrente, para una única vez o, o le vamos a emitir recibos de manera periódica, ¿de acuerdo? Y esto pues son contadores de cuántos, o sea, cuántos recibos espera este cliente y cuántos recibos le hemos ido mandando a este cliente, ¿de acuerdo? Pues evidentemente que en todas partes se ha incluido el código IBAN y el código SWIFT, para que de esta manera, pues cuando nosotros pues nos vamos a cartera y nos vamos a remesas, pues digamos que podemos hacer una exportación de esta remesa ya en formato SEPA. ¿Dónde se define? En la ficha del banco, por ejemplo, en la ficha del banco es donde definimos los formatos que vamos a utilizar para este banco concretamente, ¿de acuerdo? Entonces, y estos formatos SEPA están, perdón, aquí no. Estos formatos SEPA están todos aquí definidos. Y como podéis ver, pues bueno, Navision viene ya con todos los formatos, tanto de exportación como de importación, en formato SEPA. Simplemente le indicamos en la ficha del banco qué formato vamos a utilizar y a partir de este momento, pues cuando generamos remesas o órdenes de pago, habéis visto que ya existe de manera fácil, remesas, digamos que de una manera fácil, pues ya tengo que exportar remesa de archivo y el formato de este archivo va a ser el que está indicado en la ficha del banco. Con lo que puedo tener diferentes bancos con diferentes formatos de archivo. Eso sí es posible. O sea, conservar, por ejemplo, norma 19 o 58 en algunos bancos y otros bancos utilizar, o puede ser el mismo banco, utilizar el formato SEPA. ¿De acuerdo? Sabéis que parece ser que han alargado la presentación de formatos tradicionales, lo han alargado 6 meses, pero aún y así el Banco Central Europeo aconseja pues no dejarlo y que todo el mundo vaya adoptando el formato SEPA.